Saludo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, antes de hablar de cabeza de vaca, que es otra cosa que me trae enchilado, dame tu opinión acerca de estos que se tiran al suelo diciendo que son espiados, y yo ya di mi opinión, creo que demasiado extensa, porque al final Vicente Serrano no es la noticia. Dame tu opinión acerca de esto que a todas luces, desde mi perspectiva, es una vacilada, porque yo pregunto, ¿quién le cree a Raimundo Rivapalacio? Los mismos que lo protegen, son los mismos de los mismos. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días, querido Vicente. Ya buenas tardes, ya pasan del mediodía, 4 minutos después del mediodía. Mira, no exageras, tu opinión me parece pues la que permea dentro del ámbito periodístico, dentro de la opinión que no se publica en Reforma, en el Universal, en Excelsior, etcétera, porque la idea que tenemos muchos periodistas sobre Raimundo Rivapalacio es que precisamente escribe algo que él mismo titula estrictamente personal. Su columna así se llama desde hace ya rato, estrictamente personal, y desde ahí parte para suponer, para acusar, para sostener sin pruebas toda clase de locuras, porque hay que leer sus columnas, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, sobre las cosas que le adjudica no solamente el presidente López Obrador, sino también a Claudia Sheinbaum, a Monreal, a muchos actores políticos sin sustentarlo. Y es el caso precisamente de estos señalamientos sobre el supuesto espionaje contra periodistas. Yo creo que Raimundo no tiene idea de lo que significa el espionaje. Es muy grave lo que dice, además de no sustentarlo, porque, bueno, el espionaje, bueno, estamos hablando de una práctica asociada pues a la obtención encubierta de datos, pues como él dice, privilegiados, confidenciales. Entonces es un asunto muy grave, porque contra lo que él dijo en su columna, y que además es un refrito, es una glosa de su amigo Javier Tejado, porque parte de ahí. Su artículo es como los de Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, en Milenio, escribe sobre lo que, fíjate nada más, lo que escribieron a su vez sus amigos de Nexos. Él solamente es un glosador. Y en este caso, Raimundo glosa lo que dice en el Universal Javier Tejado. ¿Y quién es este sujeto? Este sujeto que se presenta como periodista, pues no lo es. Es un abogado del ITAM, es un sujeto que ha escrito en Nexos, en Reforma, y que, bueno, pues ahora está publicando en el Universal. Es decir, forma parte de un grupo que, pues, nosotros tenemos perfectamente identificado como opositor a López Obrador, al gobierno federal, a los gobiernos que representa Morena y en general a lo que todos ellos suponen que es los gobiernos de izquierda en México. Estos sujetos tienen un trabajo conjunto, bien orquestado, bien afinadito, y hay que decirlo. Javier Tejado pues escribe en Nexos, que es de Aguilar Camín. Escribe en Reforma, que es de Junco, y donde escribe Sarmiento, donde escribe pues donde se publica esta señora, ¿cómo se llama?, que habla siempre de las niñas bien, por cierto, desde La Élite, Guadalupe Loaez. Entonces,
todos están perfectamente orquestados, escriben etcétera, Javier Tejado, ahora que lo estoy recordando, con tu amigo Marco Levario, imagínate nada más. No, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, maestro? Pues ahí escribe, ¿yo qué, Vicente? No, pero mi amigo, no la chingue, maestro, no la chingue. Perdón. No, tiene su trayectoria este sujeto, Javier Tejado, que es la fuente, fíjate, es la fuente de Raimundo, y dice, no, nos están espiando, no tenemos cómo probarlo, pero el presidente López Obrador ha dado una instrucción de que nos espíen, y nos dice también, Javier Tejado tiene acceso a información, fíjense nada más, privilegiada. ¿Por qué demonios un sujeto tiene información privilegiada? Estamos hablando de los privilegios. Hemos estado denunciando esa palabra en específico, ese verbo, privilegiar. ¿Por qué este sujeto, Javier Tejado, según dice Riva Palacio, tiene acceso a información privilegiada y cómo la obtuvo, quién se la dio, por qué tiene privilegios y por qué asienta, por qué afirma sin probar? Él dice que no se puede comprobar. A ver, cuando acusaron a Enrique Peña Nieto de espiar a los periodistas, se habló perfectamente de los programas de ciberespionaje que eran sofisticadísimos y que tenían nombre, que se llamó, se reconoció ese programa como el Pegasus. No lo dijeron en El País, lo replicaron, no lo dijeron en El Universal, lo replicaron. ¿Y de dónde? Pues de su queridísimo y admirado New York Times, que fue ahí donde se reveló la noticia de este software que se insertaba, si recuerdas, a través de los teléfonos y que lograban de alguna manera controlar el corazón, digamos, del sistema en los teléfonos celulares, pero lo ofrecieron entrevistas, ofrecieron datos, ofrecieron el nombre, hicieron todo el seguimiento, cosa que Raimundo no hace, se ampara solamente en este sujeto, en Javier Tejado. Y es increíble que esté hablando desde ahí, porque no es posible que un sujeto diga, se están operando sistemas de información para obtener datos confidenciales, información privilegiada, que hay una penetración que tiene que ver con el soborno, con el chantaje, porque esa es la práctica en estricto sentido de el espionaje, que tiene una metodología y una terminología muy concreta, y que este sujeto que siempre está suponiendo y que nunca da datos duros como se exige en el periodismo, venga y salga y diga, es que nos están espiando. Nadie los está espiando, ellos solamente se están ventilando todo lo que hacen, todo lo que dicen, están publicándolo ahí en las redes sociales. Él un día saca, trascendió que, como dicen en Milenio, trascendió que, es todo rumores, no ha encontrado ningún vehículo que diga, esto es lo que están utilizando, esta es la plataforma que claro, pues está utilizando ahí el centro, porque de hecho señala al Centro Nacional de Inteligencia, hace unos señalamientos ahí, y eso sí es muy grave, porque ¿dónde está la central que dice que opera? Porque además dice que se lo solicitaron directamente desde el Palacio Nacional. ¿Quién en el Palacio Nacional se lo solicitó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está el contexto de estos personajes que según él están siendo investigados? Y que dice, ¿quiénes son los investigadores? Se contesta y se pregunta, bueno, pues mi amigo Carlos Loret y mi amigo Héctor de Mauleón. Y no es así. O sea, ¿quién investiga a Héctor de Mauleón, por favor? Ellos solamente obtienen sus columnas
de filtraciones, lo hemos dicho una y otra vez. Estos señores son incapaces también de espiar a nadie, porque no tienen tiempo para eso. Ellos solamente extienden la mano, se les pone un documento, lo publican ahí, se los editan ahí los pobres muchachos de la redacción en el Universal, y todos son filtraciones. O sea, dime en qué momento Salvador García Soto está reporteando, en qué momento está realizando una investigación, si se la pasa sentado ahí en el Hotel El Presidente con una bola de políticos y de personajes, pues dándole legajos, dándole información privilegiada, como dice él. ¿Para qué? Pues para atacar a la gente que le paga. Son periodistas pagados, querido Vicente, y haces muy bien en demorarte con tu opinión, porque nosotros sí tenemos que dar a conocer que estos personajes están muy lejos de cualquier presupuesto periodístico, que si tú sometes a una evaluación estricta los trabajos que publican, no van a calificar para nada dentro de una investigación reporteril. Entonces, ¿por qué publican ahí? Pues bueno, porque en el caso de Raimundo, pues está pagado por Arroyo, que es el dueño del Financiero, de este medio de comunicación, donde también escribe, pues, Enrique Quintana, que es el director editorial, Salvador Camarena, pues todas las huestes de Enrique Krause, y del otro lado, pues igual. En el Universal está el hijo de Enrique Krause, Leoncito, está Héctor de Mauleón, que es el segundo de a bordo de Héctor Aguilar Camín. En fin, todo esto que da la impresión de ser muy grande, en realidad es muy pequeño. Son dos grupitos ya avejentados, ya arcaicos, que no tienen la fortaleza de los medios de comunicación como el que estamos participando en este momento, como aquí en Sin Censura, como en Regeneración, donde hay todo ese cuerpo vital que sale a la calle, que se sienta a revisar los documentos y que aporta datos, que aporta nombres, que aporta documentos para sustentar lo que está diciendo. No con la mano en la cintura sale y maneja una terminología gravísima. ¿Cómo es posible que tú hables de infiltraciones, que tú hables de espionaje, que hables de toda una serie de instrumentos tácitos, de fuentes que no revelas? Porque esto es lo que es el espionaje, Vicente. Entonces, es increíble que nosotros no digamos quién es el mensajero, cuáles son las nociones en las que nos basamos como líderes de opinión para sustentar estos dichos. No lo hacen, nunca lo han hecho, y eso es lo que los tiene muy enojados, que los tiene reclamando al presidente, que los está exhibiendo. A mí me parece un contexto histórico muy importante, porque ¿cuánto te ibas a imaginar que Enrique Peña Nieto iba a encarar a los intelectuales? ¿Cuándo te ibas a imaginar que les iba a hablar al tú por tú, manejando, por ejemplo, el nombre de Guillermo Prieto, de Manuel Paino, de Hidalgo, hacer biografías de Juárez, contrastar la versión histórica que ellos trataron de inocularle a la gente? Nunca, porque era un zopenco. Enrique Peña Nieto era un zopenco, Felipe Calderón todo el tiempo estaba borracho, no atinaban a responder nada. Vicente Fox, pues, está extraviado en su propia camisa o perdido en sus botas y en sus estulticias. Y que un presidente no solamente los encare, los exhiba, sino que sea al mismo tiempo un presidente, fíjense, lo voy a decir aunque se enojen, intelectual, un presidente historiador,
los tiene sumamente, no enojados, encabronados, porque los retrata, Vicente. No le pueden esgrimir con argumentos propios, con argumentos comprobados desde su tribuna. ¿Por qué no se levanta Héctor Aguilar Camín como lo hace Hans Salazar o Meme Yamel o cualquiera de los reporteros que están cubriendo la mañanera para ir a preguntarle, a fomentar un debate con ideas, con información dura? Pues porque no son reporteros, porque no saben lo que es empolvarse el pantalón, lo que es desgastar los zapatos en búsqueda de la verdad informativa. Y bueno, ya me extendí, querido Vicente, y el asunto de cabeza de vaca está ahí ya más que dicho, más que comentado. Maestro, cuando mencionabas a Salvador García Soto, te quería interrumpir para decir que habrá muchos, en serio, no es broma esto, habrá muchos que consideren que es parte de reportear el whisky y el café y el desayuno y la comida y la cena con estos personajes. No es choro, sí lo considerarán así. Oye, maestro, ando contra el reloj, pero sí quiero escuchar, aunque sea un breve comentario, una breve reflexión sobre el tema de cabeza de vaca, y le pido un poquito de paciencia a nuestra siguiente invitada. Te pido por favor, porque ayer leía un tuit que pusiste, que me reflejé, era mi opinión a través de tu tuit. Dice: fuero definitivo, o sea, este pillo podrá continuar defraudando, vinculándose con la delincuencia organizada y operar con recursos de procedencia ilícita, y en el futuro estará blindado. Fuero definitivo. ¿Cómo es algo que puede ser definitivo?, pregunta el maestro Ricardo Sevilla, luego de que el Congreso de Tamaulipas, como se lo informamos oportunamente de último minuto, en un enlace a Tamaulipas, con Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas, como noticia de último minuto ayer en Sin Censura Nocturno, el Congreso de Tamaulipas dio fuero definitivo a García Cabeza de Vaca. El Congreso de Tamaulipas, todavía con mayoría panista, aprobó ayer reformas a la Constitución de ese estado y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para otorgar fuero definitivo, y hay que ponerlo entre comillas, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Te pido que me des tu reflexión, maestro. Sí, efectivamente, rápidamente. Hay un dicho muy sobado que creo que todo el mundo lo conocemos, que es el año Hidalgo, ¿sí? Ya no digo porque es el año Hidalgo de los políticos, ya todos sabemos que toman algo y chifle su bauta el que deje algo. Esto fue lo que hicieron precisamente pues en el Congreso de Tamaulipas, y lo hicieron concretamente pues los diputados del PRIAN, sí, del PRIAN, que fueron efectivamente los que consumaron ese blindaje para impedir el desafuero de su amigo protector y cuate Cabeza de Vaca, porque le dieron ahí 29 votos a favor, 29 votos, y nada más 7 que estuvieron ahí, tíos, porque 6 en contra y una abstención, pero lo lograron sacar. Sí, ya lo impugnaron, pero ahí en el documento dice que el propósito es modificar ese artículo, y eso es una parte muy interesante, el artículo 84 de la Constitución, y el 44 de la Ley de Servicio Público, donde dice que pretenden hacerlo de forma definitiva e intachable. Intachable, estos son términos que son algo que pues que da cierta urticaria, porque Cabeza de Vaca, ya todos sabemos esta trayectoria horripilante que tiene, pero lo que me llama la atención es que todos estos políticos prianistas han estado duro y dale con que el presidente López Obrador ha querido modificar la Constitución, la impoluta Constitución, la Carta Magna que le llaman. Entonces, es terrible. Bueno.
Ok, dice que quieren modificar ahí la Constitución, la Carta Magna. Bueno, caray, ellos son los principales que la quieren modificar, pero ya platicaremos sobre eso porque quiero extenderme. Ahorita no hay el tiempo, yo lo entiendo, pero si quieren, mañana platicamos, querido Vicente, sobre este mito de la Constitución impoluta, de la Carta Magna, y que le han metido mano pues desde prácticamente la última Constitución política, la que todavía continúa vigente, de 1917, muchísima mano, y ya no tiene las funciones de cumplir con el programa que se había trazado, que era el eje y que es el eje articulador del desarrollo nacional. Ya ha sido súper manoseada, pero de una forma tremenda. Entonces, y desde su promulgación, hay que platicar mucho sobre eso, pero lo podemos hacer mañana. Nada más ahí les digo, como no queriendo la cosa, pues que Enrique Peña Nieto le metió casi 150 modificaciones, para ser exactos, 147 modificaciones. El ebrio de Felipe Calderón le metió poco más de 100, no recuerdo exactamente, fueron 108 o 110 modificaciones, pero por ahí va. Entonces, eso es un argumento muy interesante, porque se han opuesto de manera sistemática a estos cambios a la Constitución que ha impulsado el presidente López Obrador, y que sin embargo, pues, la Constitución política ya es solamente un Frankenstein, tiene muchos parches ahí, ahí se ven los surcidos ya muy visibles de lo que es. Si pusiéramos la Constitución, sería ahí un armatoste horripilante. Pero me corto en esta parte, querido Vicente. Nos vemos mañana. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego en los textos que estamos publicando en Regeneración MX. Y si te nos unes, ojalá no nos vayas a cobrar mucho, como escuché que le dijiste a mi querido Enrique, o no nos vayas a querer cobrar como Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga. Está la invitación abierta, querido Vicente, para cuando tú decidas publicar algo con nosotros. Que tengas un excelente día, y todo el público, un abrazo fuerte, nos vemos mañana. Sevilla, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu generosidad y por tu paciencia.